Y por fin llegó ya él. Era un niño dulce y tranquilo. Le daba mucha paz a Iván y conseguía tranquilizarlo siempre. Él también tenía su propia experiencia que recordar con Iván. Fue el primer niño que le sacó una palabra de forma espontánea y también con quien durmió su amigo fuera de su casa. Eso ya le había parecido siempre un gran logro y lo recordaba de vez en cuando al resto del grupo para que notaran que si alguien lo podía relajar, era él. Iván parecía de trastornos del sueño. Bueno, más bien no podía dormir solo si no era con su padre. Y a él consiguió romper el maleficio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Esteban Zenín, promotor cultural de la editorial de Autografía. Tengo el placer de estar aquí hoy con ustedes haciendo la presentación del libro El árbol de la pandilla tiburón de Sara Sornosa. Muchas gracias a todos y a todas que están conectadas y queda la invitación para que puedan hacer preguntas, comentarios, críticas constructivas, halagos sinceros y quien tenga el placer de hablar con Sara, pedir autógrafos, dedicatorias en su obra y principalmente gracias a ti, Sara. Primero por escoger la editorial, otra vez la publicación del segundo libro y por aceptar esa invitación para hacer esa entrevista online. Ahora nada, te paso la palabra, así que después de presentar y ya empezamos. Bueno, pues nada, hola, aquí estoy. Ya es el segundo, como dices, el segundo cuento que publico en Autografía y les doy las gracias por seguir confiando en mí. Eh, este cuento es para mí el más bonito de todos los que he escrito hasta la fecha. Es el más emotivo. Es el que lo pensé desde hace ya mucho tiempo, lo que pasa que tenía que darle forma, pero quería hacer un cuento dedicado única y exclusivamente a los compañeros y amigos de Iván, de mi hijo Iván. Y bueno, y poco a poco fueron saliendo las ideas y las plasmé en este cuento que se llama El árbol de la pandilla tiburón. Pues muy bien, qué lindo poder volver a ver caras conocidas por aquí y qué lindo también cuando sé que esas personas como tú, Sara, son personas que están trabajando primero súper inspiradas con esa motivación y con un objetivo, con una intención. De hecho, me gustaría empezar la presentación hablando de ello. ¿De qué va? ¿Cómo piensas tocar o cuál es el objetivo de la obra El árbol de la pandilla tiburón? Vale, bueno, el objetivo primero es ese, el de agradecer a estos chavales la ayuda recibida, ¿no? La empatía y la sensibilidad y bueno, y el aprendizaje que han ido adquiriendo con Iván, que nos sirve muchísimo, de muchísima ayuda a su padre y a mí para que Iván se desarrolle y avance y se integre en la misma comunidad que tienen ellos, porque un niño sin lenguaje pues tiene muchas papeletas para estar separado del resto y no tener un grupo de amigos. Entonces, ellos están ahí desde el principio. Eh, Eran muchos los chiquitos que han estado siempre, pero habían unos que mi marido montó una sala, una extraescolar, ¿vale? Para que Iván pudiera aprender a jugar con niños de su edad, en infantil. Y estos niños fueron los que con sus padres iban a esa extraescolar a ayudar a mi marido a que Iván, pues eso, eh, interaccionar de alguna manera con esos niños, ¿no? En los vídeos, porque todas las sesiones se grababan o parte de las sesiones se grababan y se ve como mi hijo al principio pues está cogido, agarrado, con lloro incluso, porque claro, los niños tienen alboroto, saltan, botan, se mueven mucho, son impredecibles. Y los niños con TEA les gusta, pues eso, tenerlo todo bastante predecible, ¿no? Y que no haya mucho alboroto, porque tienen alterados los sentidos. Y el sentido del oído, mi hijo lo tenía alterado, ¿vale? Entonces, se lo pasaba muy mal y estaba siempre al brazo de mi marido. Y poco a poco se ve como mi hijo al final baja al suelo, luego imita un poquito, luego se acerca ya a los niños y al final te ves en las últimas sesiones como el niño pues incluso aprende a tirar un balón a una canasta, cómo juega al juego de la serpiente, cómo juega al corro manolo, cómo juega al pilla-pilla, cómo se ríe, cómo se acerca, cómo también los otros también se acercan a él y le ayudan y le dan la manita para te ayudo a subir aquí o te ayudo a subir allá, porque también trabajaban, aparte de los juegos, la psicomotricidad, que también la tienen afectada, porque no coordinan bien lo que es ojo, mano y piernas.
son muchas cosas las que había que trabajar y en esas sesiones se trabajaron y se formó una gran familia que luego continuó y sigue estando, esa familia sigue existiendo, ¿no? Yo digo que ya la pandilla tiburón son todos aquellos que ayudan a Iván, toda aquella persona, ya no niño, toda aquella persona que ayuda a Iván es parte de la pandilla tiburón, pero la pandilla tiburón tiene un origen, tiene pues eso, un corazón, y ese corazón lo forman estos chavales. Y en el cuento hay una parte que es real, que es las particularidades de cada uno, de lo que han ayudado específicamente a Iván, cada uno con su carácter, cada uno con sus particularidades, y de ahí yo he sacado luego una historieta. Y el desenlace es ficticio, porque al final el desenlace también Iván se supone que habla, y Iván en la realidad no habla, no tiene esa capacidad. Entonces yo me he inventado el desenlace. Y bueno, y ha salido un cuento, pues la verdad es que muy chulo, muy bonito. Y luego tiene otro objetivo, que es el objetivo de dar a entender a la gente que claro, cuando una persona no tiene lenguaje, pues no puede dar información, no puede decir lo que piensa, lo que siente, lo que cree, lo que le emociona. Y claro, y te quedas con un montón de información que es básica para saber quién tienes delante y cómo Ujú. actuar con esa persona. Entonces, claro, a veces se pueden dar situaciones que se interpreten mal, que es lo que a veces en el cuento expongo, ¿no? Que uno piensa pues por ejemplo, Iván llora porque está triste y no, llora porque es feliz, ¿sabes? Es decir, pero claro, como no lo puede contar, pues ante el lloro, pues pensamos que igual es que está triste, porque lo más normal cuando uno llore es que esté triste, aunque a veces puede estar feliz. Pero claro, eso no se da, no se puede dar con una persona que no tenga lenguaje. Entonces, bueno, es darle también ese enfoque a que las personas con autismo, muchas de ellas, por desgracia, no terminan adquiriendo un lenguaje como el que tenemos, como el que tengo yo ahora para poder explicar todo eso. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que suplir de alguna manera y ser, como me dijeron a mí hace muchísimo tiempo, cuando me dieron el diagnóstico de Iván, que había que ser muy investigadores de todo lo que es el contexto, de todo lo que hay en ese momento, para poder entender lo que verdaderamente te está queriendo decir ese niño o ese adulto. ¿Vale? Y bueno, esas dos cosas eran las que yo quería plasmar en este cuento. Y eso es súper importante. Vivir en una ciudad, por ejemplo, como Barcelona, donde mucha gente llega, se va, inmigración, gente de muchos países, y me ayuda a recordar en el día a día que el lenguaje es un modo de comunicar, pero no es el único, porque muchas veces por no hablar, puede ser que podemos hablar, pero por no hablar un idioma ya no podemos comunicar Sí, del mismo modo, entendernos, y exacto. ahí nos damos cuenta de cuán dependientes o adictos, no sé qué palabra usar, estamos del lenguaje, ¿no? Para comunicarnos. Y luego vamos aprendiendo que se puede comunicar de distintos modos. Claro, algunos son más fáciles de expresarse, unos saben expresarse mejor de un modo u otro, mismo modo que una persona puede ver una pintura, un cuadro y decir, wow, he entendido lo que me quiere decir. Y del mismo modo que alguien te puede decir algo por 30 minutos y dice, ¿qué? Pero algo súper lindo también que hace Sara es que también el libro comunica de más de un modo, no está escrito solo con palabras, pero también tiene ilustraciones. De hecho, Sara nos puede enseñar el libro, la portada y un poquito que contarnos cómo, de dónde viene, cómo se origina eso. Bueno, los cuentos, igual como hice en el anterior, quería que fueran por y para estos chiquitos, ¿no? Entonces quería dedicárselos a ellos, pero también que tuvieran participación ellos en el cuento, en esta obra. Y porque, bueno, yo la verdad es que si tuviera 5, 6, 7 años, me encantaría tener publicado un cuento donde hubiera una imagen mía, ¿no? Y entonces lo que les pedía a los chavales es que me dibujaran lo que yo les decía, pero no habían leído el cuento. Yo no les di un borrador del cuento o la parte donde ellos salen para que se la leyeran y a partir de esa lectura dibujaran. No, yo les di unas pautas. Les dije, tú tienes que dibujar esto, tú tienes que dibujar esto y tú tienes que dibujar esto. Porque quería que fuera todo sorpresa, ¿no? Entonces, ellos dibujaron lo que yo les dije a su manera y a su modo, ¿vale? Y salieron unas instrucciones muy chulas porque verdaderamente plasman lo que es cada relato
y cada uno con su belleza, ¿no? Y muy chulo, la verdad, a mí me gustaban todos los que me pasaban, decía, jolín, qué bien. En un primer momento, cuando yo lo hice así a nivel de cocinitas, que se dice, eh, eh, a otros niños, claro, porque la pandilla de tiburón creo que son 9 o 10 niños, ¿vale? Pero claro, este cuento solamente habla de 4 o 5 situaciones, porque si no se hacía muy largo, muy tedioso para la lectura que yo quería, ¿no? A los otros niños que no salían específicamente hablando en el texto, les pedí que hicieran tiburones, ¿vale? Que hicieran mogollón de tiburones, cada uno el tiburón que quisiera, porque como es una pandilla de tiburón, pues que dibujaran un tiburón. Entonces se me ocurrió luego, pues eso, plasmar un collage, ¿vale? De un montón de tiburones que está aquí, ¿vale? No sé si se ve, sí, ¿no? Sí. Y ahí salen ya todos los dibujos de todos los que son de la pandilla tiburón, tengan o no el texto. No quería que nadie se quedara fuera, ¿vale? De hecho, además también tiene una particularidad este cuento con respecto al anterior, y es que en el anterior mi hijo Iván no dibujó nada, y en este mi hijo Iván dibuja el tiburón este de la contraportada, ¿vale? Este dibujo lo ha hecho él, ¿vale? Entonces tiene también parte del protagonista, del que siempre estamos hablando, pero que no sabe que existen 2 cuentos que hablan de él publicados. Entonces, por lo menos tiene ahí su dibujo, que cuando lo ves se sonríe, ¿vale? Y luego el collage me hace también poder trabajar con él en el cuento, porque claro, él aún no tiene la atención y la concentración para que yo le pueda leer el cuento. Pero yo quiero que lo trabaje de alguna manera. Entonces, en el collage yo sí que puedo trabajarlo. Puedo decirle, vamos a buscar tu tiburón, o vamos a buscar este tiburón, a ver cuántos tiburones hay con este tamaño, o cuántos tiburones miran a la derecha, o cuántos tiburones miran. Y entonces, aunque no lo leemos y aunque no lo estamos aún trabajando como a mí me gustaría, ya participa un poquito de este cuento, que es su cuento también. Es ese cuento de la pandilla tiburón, y él es parte de la pandilla tiburón. Qué lindo el proyecto y qué bueno que ya se puede empezar a aprovecharlo, por así decir. De hecho, ya nos contaste un poco sobre la parte de la creación de los diseños, del dibujo, pero me gustaría saber también cómo fue para ti todo el proceso de escritura, cuánto tiempo tardaste, o si se venía igual, terminaste la escritura después los dibujos, ¿cómo fue? No, tengo suerte de que las ideas me vienen enseguida, de sopetón. No, empiezo y termino, no puedo dejar las cosas a mitad, por lo que se ve. Entonces, Ujú. me vienen y igual en una mañana me surgen todas, me surgen todas. Y lo único que pasa es que luego le tengo que poner un poco de orden, ¿no? Es decir, vamos a ver, primero esto, luego lo otro, pero me surgen todas, no de golpe. Es decir, como comenté la vez pasada, hay momentos en mi vida que he estado con muchísima ansiedad, con muchísimo desespero, y en esos momentos para bajar esa ansiedad y esa carga tan nerviosa, pues me pongo a pensar en escribir, ¿no? A ver cómo me concentro, ¿no? En cosas buenas. Y entonces me vienen todas las ideas, me vienen todas y lo escribí enseguida. Y ahí incluso, pues eso, dije, pues mandaré también que ellos lo ilustren, también haré para los nenes que no salen en el texto, que hagan tiburones y que puedan salir también de alguna manera en el cuento. Iván, como ya este año ya podía dibujar, que no dibujaba el anterior, haré también que pueda dibujar su tiburón. Y me salió todo, es que hasta el desenlace. El desenlace sí que es verdad que al final hubo un cambio, ¿vale? Del primer borrador que hice, Ujú. era otra cosa, estaba orientado un poco a la música, porque a Iván le gusta mucho la música, pero cuando lo leyó mi marido dijo, no me termina. Y dije, bueno, pues si no te termina, vamos a darle la vuelta. Y nada, y entonces lo pensé, lo cambié, le di el desenlace que tiene ahora, y a mi marido le encantó y dijo, ahora sí que está perfecto. Y ese es el que os mandé. Pues muy bien, felicitaciones y una cosa que me llama mucho la atención, de hecho hoy estaba hablando con una otra autora que escribió un libro, es distinto igual, pero estaba en un momento súper mal y muy joven también, pero no sabía qué hacer y todo, y decía, "Ah, igual me pongo a escribir". Y qué lindo como
se puede plantear las cosas distintas, ¿no? Porque como humanos pasamos malos momentos, buenos momentos, pasamos todo, ¿no? Mismo que puede ser que no compartimos todo, intentamos siempre eh, enseñar la mejor cara, todos pasamos por, y todas pasamos por todos los altos y bajos. Y personas como tú logran sacar un buen provecho y también como una herramienta, como igual, o me da un poco de ansiedad, voy a escribir un libro para mi hijo y juntar todos los amigos. ¡Wow! Qué linda salida, ¿no? Un lindo Sí. camino, un lindo proyecto. Y de hecho me gustaría saber, um, ya nos hablaste un poco del objetivo, cómo lo ves, pero ¿imaginas un público específico? ¿A quién te gustaría que llegara el libro, además de toda la pandilla Tiburón? Bueno, a mí estos cuentos, yo pienso que donde más tendrían que enfocarse es en educación, en centros, en colegios. Son cuentos que hay que trabajarlos con chavales que entiendan toda esa diversidad, que cada vez está más ahí, porque cada vez hay más padres que están optando por llevar a sus hijos a colegios ordinarios en vez de a colegios específicos. Y esa realidad que la teníamos oculta, porque claro, estaban separados del resto, ahora se está visibilizando, ¿no? Y claro, ni los compañeros ni los profesores a veces saben cómo tratar a estos chavales, a estos niños. Y este cuento, como los demás cuentos que he escrito, algunos, la mayoría no los he publicado, pero yo los maqueto y los llevo a las aulas y entonces los trabajan, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues eso, que estos cuentos que se publican y que llegan a más sitios, pues los trabajaran generalmente los profesores, luego, si además lo leen los padres de los niños que tienen estos problemas, pues también les ayudará, por supuesto. Pero ellos ya, ellos también tienen esa misma realidad que tengo yo. Que lo que ellos quieren es que la otra parte del mundo donde no tiene esa realidad la conozca. Es decir, el padre que tiene un niño con autismo, cuando lea este cuento, se verá identificado, pero ya sabe, seguramente le pasará lo mismo que me pasa a mí. Uh Es decir, -huh. no necesita leer para saber lo que es, porque lo vive. Pero todos aquellos padres o todos aquellos chavales que por suerte no tienen hermanos con TEA y todos aquellos profesores que por suerte nunca han tenido un niño con TEA, cuando les aparece un niño con autismo, pues saber cómo, pues eso, cómo, eh, cómo afrontar esa situación, ¿vale? Y darse cuenta que, como tú bien decías antes, que hay una manera de proceder, ¿vale? Que es la estándar, porque es la normalizada, es que la mayoría usamos y es lógico, porque es lo más práctico y lo más, digamos, pues no sé, eficaz, pero hay una parte de personas, cada vez más, por desgracia, que no funcionan igual. Y entonces, si queremos que la sociedad sea verdaderamente inclusiva y verdaderamente solidaria, pues tendremos que cambiar las estrategias y tendremos que empezar a pensar un poquito en un enfoque, pues eso, como yo digo, piensa en azul, ¿no? Porque el azul es el color del autismo, pues piensa, actúa y ayuda en azul. Y algo lindo lo que dices, a mí yo igual llevo por un poquito más allá y pienso al final cuando nosotras nos proponemos aprender algo nuevo, es algo que cuesta porque es un trabajo, lo mismo que aprender a vivir en otra ciudad, aprender a hablar otro idioma, aprender a cocinar sin un ingrediente, a lo mejor a los 30 años dice ahora es el día que no puede comer más gluten y piensa, wow, has cambiado todo y aprendes, como primero a lo mejor a esa fuerza, pero después aprende y piensa, wow, sé todo lo que sabía antes y más eso de nuevo. Así que tenemos esa tendencia a decir, no, pero yo ya sé y me está funcionando, no quiero más del nuevo. Pero Hay que aprender. prueba. Sí. Y Hay que salir un poco del estado de confort. siempre. Sobre todo porque si nos damos cuenta, estos niños nunca están en su estado de confort. El que más trabajo hace son ellos, o bueno, niño o adolescente o adulto. El que más está trabajando son ellos porque no están en su estado de confort.
Viven en un mundo donde igual hay demasiado ruido, o donde igual hay demasiadas luces, o donde igual, yo qué sé, 20.000 cosas, ¿no? Y tienen que hacer el esfuerzo todos los días pues eso, de superar esos obstáculos para ellos. Yo a veces tengo citas, ¿vale? De mi vida, que me voy apuntando, ¿vale? Y que a veces Ujú. las pongo en mi estado de WhatsApp. Y una de las citas últimas que puse es eso, que es como si tuvieran alergia a la realidad. Y es tal cual, tienen alergia a la realidad que les rodea. Igual que un alérgico tiene alérgica al cacahuete y se pone malísimo y no puede probar un cacahuete, o tiene que desensibilizarse poquito a poco comiendo de menos a más el cacahuete para que al final se lo pueda comer bien, ¿vale? Y le hacen pruebas de menos a más para que al final pueda probar y comer cacahuetes. Pues estos niños es lo mismo, tienen alergia a la realidad, entonces tenemos que ir de menos a más con ellos y ayudarles en ese trayecto, en ese camino, ¿vale? Para que al final la realidad la puedan aceptar casi como la aceptamos nosotros. Es un casi Y porque hay veces pues no se podrá, claro, cada uno tiene su trastorno y su gravedad, pero no por ello no tenemos que intentar, igual como al alérgico no le damos pautas para que al final pueda llegar a comer marisco o esto o lo otro, pues a estas personas igual. No, no por eso tenemos que decir, bueno, pues no puede aguantar el ruido, pues lo tenemos separado y en una clase, no. Es decir, poco a poco, a ver si puede aguantar poco a poco el ruido, porque vivimos en un mundo donde hay cosas, hay ruido, o sea, es que no se puede evitar. Y así con todo lo demás. ¿Vale? seguramente si nos proponemos, al final todas saldrán ganando, porque vamos encontrando un equilibrio, por lo menos en momentos, cada vez más, que vale la pena, mismo que sea ese trabajo y decimos, hoy no tengo ganas de, pruébalo. No estoy diciendo que todos los días, pero sí vamos probando, vamos conociendo. Exacto. Y seguramente así nos ponen igual en lugar de la otra persona, vamos entendiendo un poco más, aceptando, abriendo más nuestro abanico de tanto de tolerancia como de conocimiento y nos adaptando a distintos ambientes y ayudando a que otras personas se puedan adaptar, porque seguramente están haciendo eso con nosotros o nosotras muchas veces y nosotros tampoco nos damos cuenta. Así que nuestra vez, nuestro momento de sensibilizar, de cuidar, de entender y proponernos cómo hace Sara con el libro El árbol de la pandilla de tiburón. Si todavía no lo tienes, aquí abajo está el enlace. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros hoy. Quien tenga el placer de hablar con Sara o alguien de la pandilla Tiburón, pidan su autógrafo, su dedicatoria, quizás una ilustración en el propio libro. La verdad que es un placer y muy inspirador conocer personas como tú, Sara. Y lindo volver a verte, que vengan más para el futuro, pero ahora es el momento todavía de disfrutar el árbol de la pandilla Muy tiburón. bien. Así que nada, te paso la palabra, así que te puedes despedir, no sé si quieres decir algo más. Pues nada, muchísimas gracias primero, como he comentado, a vosotros por ayudarme a publicarlo, porque quería publicarlo. Estos dos cuentos sí que los he querido publicar, de todos los que he escrito, y me habéis ayudado a que eso se convirtiera en realidad. Gracias a todos los que están comprando el primero, que aún sigue vendiéndose muy bien, por lo que me dicen en las tiendas de aquí de Segorbe, y pues supongo que llevará el mismo camino. Y nada, y pues que la gente con esta lectura, eh, como dice una canción, que ahora no recuerdo el grupo, pero bueno, que le remueva la conciencia, ¿no? Que piense, que al final las lecturas es para remover un poco la conciencia y aprender. Y en eso estoy. Pues muchas gracias a todos y a todas. Un beso y un abrazo psicológico y hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.